Bienvenidos una vez más a esta clase de Antiguo Pacto. Hoy nos toca examinar uno de los libros, por así decirlo, más terribles de acuerdo a algunos eruditos. Yo le he llamado el libro de los juicios, ¿no? Porque prácticamente este pequeño libro, aunque solo consta de 3 capítulos, tiene muchos juicios y la gran parte habla de juicio. Pero también en este libro de Sofonías, el profeta Sofonías, vemos también los 5 aspectos que siempre lo hemos visto en los libros proféticos, que son siempre, ¿cuál era el primero? Abundancia de pecado. Dios en su misericordia y su amor levanta profetas, que los profetas anuncian el castigo si no se arrepienten, ¿no? Número 4, viene el castigo, pero número 5, el remanente. Y el libro de Sofonías no es la excepción. Vamos a ver que es una de las palabras claves en este libro de Sofonías, la palabra remanente. Vamos a ver ciertos aspectos de este fascinante libro de Sofonías. Su nombre en el idioma hebreo es Sepanya, que quiere decir Jehová esconde o Jehová protege. O Jehová es el que me esconde, o Jehová es el que me protege. Y según vemos en el primer versículo de este libro de Sofonías, parece ser que Sofonías sí venía de una familia acaudalada, de alta clase, porque si ustedes ven, da hasta el nombre de su tataranieto, de su tatarabuelo. Él era tataranieto supuestamente de Ezequías. Miren lo que dice el versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Aramías, hijo de Ezequías. Ahora, ese Ezequías, algunos comentarios dicen que es el rey Ezequías, pero realmente es muy poco probable o casi ninguna probabilidad de que haya sido tataranieto del rey Ezequías. Posiblemente él hace esa distinción para hacer ver de que no era tataranieto del rey Ezequías, ¿ok? Algunos eruditos piensan que su nombre va de la mano con el tiempo en que él nació. Él nació en tiempo de uno de los reyes más malvados que tuvo la nación de Israel, el rey Manasés, que por cierto fue uno, creo que sin temor a equivocarme, fue el rey que más tiempo reinó en Israel, 55 años. Hizo cosas abominables y fue llevado cautivo, pero en la cautividad se arrepintió y Dios lo restituyó nuevamente a su trono, ¿sí? Y pues Sofonías nació en ese tiempo de apostasía, en ese tiempo de idolatría, y posiblemente sus padres le pusieron ese nombre para que Jehová lo protegiera y que pudiera ser usado por el Señor. Así que parece descender de una familia de clase alta, aunque no del rey Ezequías, ¿ok? Como algunos afirman. Y nuevamente esto nos hace ver algo, hermanos queridos, lo que siempre les he enseñado. No necesariamente porque aparezca un nombre significa que sea tal personaje bíblico. ¿Estamos? Ezequías, muchos se llamaban Ezequías en ese tiempo, como José, como Miriam, ¿me hago entender? Muchos se llamaban en ese tiempo, ¿ok? Eso podemos ver de Sofonías. Sofonías, vemos que en el primer versículo dice claramente que ministró en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Entonces, Sofonías ministró durante el reinado del rey Josías, posiblemente antes del gran avivamiento que ocurrió en el año 621 a.C. Con el rey Josías, recuerden, hubo ese gran avivamiento, limpió todo Israel de toda la idolatría, de todo el paganismo. Recordemos que ya a esta altura de la fecha, ya el reino del norte ya no existía, había sido exiliado a Siria, nunca más regresó. Pero recuerden algo que les he avisado, de todas las tribus del norte,
vino un pequeño remanente de cada tribu a refugiarse al reino del sur Judá antes de ser llevados cautivos a Siria. Así que esa teoría de que las 10 tribus se perdieron no es correcto de acuerdo a la Biblia. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de Sofonías? Sofonías fue posiblemente contemporáneo de algunos profetas como Nahum, Habacuc y posiblemente el profeta Jeremías, ¿no? Porque Jeremías también profetizó en tiempos del rey Josías. Y posiblemente ahí fue llamado. Entonces pueden colocar en sus hojitas. Habacuc y Jeremías y Nahum posiblemente fueron contemporáneos del profeta Sofonías. El profeta Sofonías da una descripción muy detallada de la zona geográfica de, sobre todo, Judá. Y vemos que el tema principal del libro, hermanos queridos, aunque Joel habla de ese evento, pero el tema principal de Sofonías es este. ¿Cuál cree que es? El día de Jehová. Y recuerde que el día del Señor o el día de Jehová no es un día de la semana como hemos venido creyendo por muchos años. El domingo no es el día del Señor. Todos los días son el día del Señor. ¿Sí? El día del Señor que lo relata en el Nuevo Pacto es lo que en el Antiguo Pacto menciona el día de Jehová. Ese día grande y espantoso que no necesariamente consta de 24 horas, sino que la palabra guión, que en hebreo es día, ¿sí? puede ser un periodo de tiempo. Algunos creen que el día de Jehová dura los 7 años de la última semana, de la semana 70 de Daniel. Otros creen que el día de Jehová va más allá de los 7 años de la 70ª semana de Daniel y aún abarca hasta el milenio, hasta el juicio final. No sabemos, ¿ok? Pero el día de Jehová no es un día específico, sino ese día grande y espantoso. Y en este pequeño libro de Sofonías vemos 19 referencias a este gran evento escatológico futuro, ¿ok? Pero, como siempre les he enseñado, en algunas ocasiones Dios nos da un cumplimiento primario y después nos da un cumplimiento final. Y la destrucción de Judá, que es profetizada en el primer capítulo, y de las naciones vecinas, son el cumplimiento primario del día escatológico en que Jehová derramará su ira a este mundo rebelde. Lo que le pasó a Judá alrededor del año 600 a.C., cuando Nabucodonosor destruyó Jerusalén y saqueó todo el templo, lo incendió incendió Jerusalén. Eso es un presagio, ese es un cumplimiento primario de lo que vendrá después. Siempre le he enseñado, ustedes me ven a mí, pero no soy lo último que ustedes ven. La pantalla es lo último, ¿no? Así como la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. ¿Estamos? Otro punto importante. El mensaje de Sofonías es que el nombre más santo de Dios, Jehová, que en este pequeño libro, ¿saben cuántas veces aparece el nombre Jehová en este pequeño libro? 34 ocasiones aparece el nombre Jehová en este pequeño libro de Sofonías. Jehová mantiene un firme control sobre su palabra, a pesar de las apariencias que puedan decir otra cosa, pero su palabra se cumplirá. Cuando vino el avivamiento con Josías, las personas pensaban que, no se iba a cumplir lo que había dicho Sofonías. Pero el Señor lo dijo claramente, se iba a cumplir y se cumplió literalmente. El estilo del profeta Sofonías, que por cierto no sabemos nada sobre él, solamente su padre, el nombre de su padre, el nombre de su abuelo y de su tatarabuelo. No sabemos si era sacerdote o a qué tribu pertenecía, no lo sabemos. Pero el estilo de Sofonías
aunque no generalmente sublime, es gráfico y muy vívido, por así decirlo, como lo decimos acá nosotros, ¿no? Él muestra con manzanitas y con peritas lo que va a pasar, con lujo de detalles. El lenguaje de Sofonías es puro y libre de arameísmos. ¿Saben lo que son los arameísmos? La palabra arameísmo viene del arameo, ¿no? O sea, está libre de frases arameas, o en nuestro idioma español podemos decirlo, está libre de expresiones gramaticales españolas, como por ejemplo, nosotros, si yo les digo a ustedes, Nebot ha transformado la perla del Pacífico, ¿cuántos de ustedes me entendieron eso? Solo mi esposa, ¿no verdad? Porque es una expresión propia de nosotros los ecuatorianos y más los guayaquileños. Nebot es el alcalde de la ciudad y Guayaquil es conocida en Sudamérica como la perla del Pacífico. ¿Me hago entender? ¿No? Es como cuando yo fui a El Salvador y decía los planos, cuando siempre los planes de renderos, ¿no? Y yo, ¿y qué es eso? ¿No? ¿Con qué se come? ¿No? ¿Sí? Entonces, los hermanos renderos tenían planes ahí, muy buenos planes tenían, ¿no? Los dueños, exactamente, ¿no? Entonces, ¿sí ve? Entonces, esas son los arameísmos, expresiones culturales, sobre todo de ese idioma. ¿Estamos? Hay coincidencias ocasionales en el libro de Sofonías con profetas anteriores como Isaías y posteriores como Jeremías también. Y el punto G, como les decía al principio, este libro es el libro de los juicios. Si es un libro de juicios, ¿cómo cree que es considerado Sofonías? Algunos eruditos lo tildan a Sofonías como el profeta más fiero de todos los profetas. Porque es puro juicio, puro juicio. Como yo siempre les he mostrado, si ustedes ven mi Biblia, prácticamente casi todo el libro de Sofonías está en anaranjado. Y el capítulo 3 final está en verde porque siempre hay la promesa de la restauración en todos los libros proféticos, como vemos, ¿ok? Se lo llama el más fiero porque es el pregonero del juicio universal. ¿Ok? En Sofonías podemos ver ciertas doctrinas, como por ejemplo la soberanía de Dios, se cumple su palabra, la justicia de Dios, no dará por inocente al pecador, la santidad de Dios está involucrada ahí, la misericordia de Dios también, siempre vemos eso en los libros proféticos, ¿sí? Dios, a pesar de que advierte al pueblo, siempre le pide al pueblo que se arrepienta. Vemos la majestad de Dios. Vemos también la doctrina de el remanente. ¿Ok? La palabra remanente aparece 4 veces en este pequeño libro. Y me atrevería a decir que juntamente con, creo que es con Habacuc, donde también aparece 4 veces la palabra remanente, son los libros que más enfocan ese tema. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su tamaño, Isaías aparece 10 veces la palabra remanente, pero Isaías tiene 66 capítulos, ¿no? Hacemos el contraste con 3 capítulos de Sofonías y aparece 4 veces la palabra remanente. ¿Estamos? Entonces, eso es muy importante, más que nada, hoy en día, hermanos queridos, esa doctrina del remanente, ¿ok? Ya saben lo que es el remanente, ¿no? ¿Ok? Muy bien, vemos también el reino universal de Jehová en la persona del Mesías, como también lo hemos visto en la mayoría de los libros proféticos, siempre anunciando ese periodo de restauración, ese periodo de gloria en que Dios recogerá nuevamente a su pueblo y ya no serán perseguidos y prosperarán, etcétera, etcétera. Y como en todo libro de la Biblia, yo he puesto aquí que yo veo al Señor Jesucristo como que, si es juicio. Y interesante es que capítulo 1, 2 y
y 3 habla de juicio, y capítulo 3 del 9 hasta el final, hasta el versículo 20, habla de restauración. Entonces digo, wow, eso es la segunda venida de Cristo a implementar el reino milenial. Pero cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué va a venir a hacer primero? Antes de gobernar, ¿qué va a hacer? ¿Ah? Levantar su iglesia. Oh, sí, claro, ya nosotros nos hemos ido, pero cuando Él venga en caballo blanco, Apocalipsis, ¿qué dice? Viene a juzgar, viene a vencer en la batalla de Armagedón. Va a reunir a todas las naciones y Él, ya vamos a ver eso más adelante, inclusive aquí hay una muestra de Armagedón, ya lo vamos a ver, ¿ok? Pero entonces ahí yo he puesto que vemos al Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis, como el fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea por su pueblo. ¿Estamos? Y he dividido el libro de Sofonías en 5 partes, 5 divisiones. La primera división, los versículos 1:1 al capítulo 2:3, que habla del juicio sobre Judá y Jerusalén. El juicio empieza por casa, interesante, hermanos, ¿sí ven? El juicio empieza por casa. Entonces, capítulo 1, aunque el versículo 1 es siempre la introducción del profeta, pero el versículo 2 al capítulo 2, versículo 3 es juicio sobre Judá y Jerusalén. Después, la segunda división son los juicios sobre las naciones vecinas. Ya vamos a ver cuáles son esas naciones vecinas, ¿ok? Que va del 2:4 al 15. La tercera división es el lamento sobre Jerusalén por su rebeldía. Capítulo 3 del 1 al 7. El Señor se lamenta por la rebeldía y porque lamentablemente Israel no aprendió la lección. Y vamos a ver que hasta el día de hoy tampoco aprendió la lección. Cuarta división, juicio contra las naciones del mundo. Un solo versículo, 3:8. ¿Ok? Y ahí es una figura de Armagedón, como vamos a ver más adelante. Y por último, la última división, el regocijo del remanente y el reino mesiánico, como siempre, ¿ok? Ahora sí, abra su libro de Sofonías y vamos a ver, aunque este es un estudio panorámico, pero como el libro es tan pequeño, amerita profundizar un poquito más, ¿ok? Así que le invito a que abra su Biblia, el primer capítulo, vamos a analizarlo brevemente. El versículo 1 es la presentación del profeta, pero ¿qué podemos ver del versículo 2 y 3? Alguien que me lo lea fuerte, por favor. Versículos 2 y 3 de capítulo 1. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. ¡Wow! ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bienvenidas. Noé, Kevin, dale 2 hojitas, por favor. ¿Cuándo va a ocurrir eso? El día de ¿Ah? El día de Jehová. El día de Jehová. Es un día escatológico, aún no ha llegado ese día. ¿Estamos? Así que pues en los versículos 2 y 3 vamos a ver en sus hojitas el juicio del día del Señor. ¿No? Dice que el Señor va a raer por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. Muchas personas hoy en día tienen miedo, tienen terror al fin del mundo. Creen que el fin del mundo es la destrucción total del planeta. Eso no va a ocurrir hasta después del milenio. ¿Ok? Cuando Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Venga conmigo a 2 de Pedro 3, 10 al 13, que da referencia sobre estos 2 versículos que están mencionando Sofonías. 2 de Pedro 3, del 10 al 13 dice así: pero el día del Señor, si ven, en el nuevo pacto aparece el día del Señor, que es lo mismo el día de Jehová.
vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Sí ve? Y en Apocalipsis 21:1 que dice el apóstol Juan, que él vio cielo nuevo y tierra nueva, el mar ya no existía, el sol ya no existía, ¿no? Y todo fue hecho nuevo. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces vemos ahí prácticamente que hace 2600 años atrás ya Dios nos está anticipando lo que está por llegar. ¿Ok? De los versículos 4 al 7, ¿qué podemos ver? Miren lo que dice el versículo 4 al 7. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¿Sí ve? Ahí habla también en Apocalipsis, dice que el Señor va a invitar a todas las aves de los cielos al gran banquete a comer carne de reyes, de príncipes de todo el mundo. Ahora, ¿qué vemos aquí en estos versículos? ¿Qué había en Israel? Había una tremenda apostasía. Adoraban a Baal, adoraban a Milcom. ¿Saben quiénes eran esos dioses paganos? ¿No? Ya le he enseñado muchas veces. Baal era el consorte de Astoret, por así decirlo, el esposo de Astoret, Istar o Easter, ¿ok? Y ella era la diosa de la fertilidad. Y todas esas fiestas paganas, ustedes saben en lo que terminaban: borracheras y orgías. Y Milcom, ¿alguien escuchó antes a este ídolo? Milcom es otro nombre para el rey Moloch, o el dios Moloch. Miren, cuando Judá fue llevada cautiva, presagia eso estos versículos. ¿Por qué? Por la idolatría a Baal, ahí vemos una imagen de Baal, y por la idolatría a Milcom. Milcom o Moloch es el mismo, ¿ok? Recuerde que los cananeos tenían a ese dios y ofrecían sus hijos primogénitos a Moloch o Milcom. ¿Con qué propósito? Para que ese dios supuestamente les dé muchos más hijos. Y tristemente, hermanos queridos, los hijos de Israel hicieron lo mismo. Tomaron esos dioses y ofrecían a sus hijos. Por eso Dios les dijo claramente en la Torah que todo primogénito le pertenecía al Señor, para que no hagan lo que los paganos cananeos hacían. Y a la larga lo hicieron. ¿Ok? Entonces, por eso vino y es un presagio de lo que va a venir en el día de Jehová. Porque vivimos en un mundo pagano, rebelde, idólatra, incrédulo, que no crea la palabra del Señor. ¿Ok? Vamos a sus hojitas. El juicio del día del Señor, ya lo tenemos, segunda de Pedro, Apocalipsis. El juicio y la destrucción que sobrevendría a Judá es un tipo del juicio futuro en el día de Jehová. Y Jehová le da las razones por las cuales vendrá tal castigo. La idolatría en su máxima expresión. Pero lo triste es, como dice el versículo 4, y los ministros idólatras con sus sacerdotes.
¿Qué me enseña eso? ¿Hasta dónde estaba corrompido Israel? Los que debían de enseñar la palabra de Dios estaban corrompiendo el pueblo. Los ministros y los sacerdotes. ¿Se ve? Claro. Hoy en día no pasa lo mismo. ¿Pasa o no pasa lo mismo hoy en día? Pregunto. Claro. Tanta apostasía que vemos en la iglesia hoy en día. Tantas cosas que se han metido, falsas creencias que no están en la Biblia. Y hemos cambiado la palabra por el entretenimiento, por otras cosas, en vez de obedecer lo que el Señor nos dice. Escudriñar su palabra. ¿Ok? Entonces, vemos una idolatría en su máxima expresión. También adoptaron costumbres paganas. Mira el versículo 8 lo que dice. Y en el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Ok, ¿cuántos de nosotros no anda ahorita vestido con algo extranjero? Todo dice Made in China, ¿no es verdad? Todos andamos de vestido extranjero. ¿Qué quiere decir eso? No significa que, vamos a ser condenados porque estamos vistiendo ropa Made in China. No, significa que adoptaron costumbres paganas. Y la iglesia hoy en día no ha adoptado costumbres paganas. Sí. ¿Ah? Y siguen adaptando más. ¿Estamos? La otra de las razones del castigo es que el amor al dinero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento de los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. En pocas palabras, ahí está contra el materialismo, contra el mercantilismo sofocante que había en Israel. Como yo les he dicho, hermano, tristemente, si usted va a Israel, usted ve a las tres grandes religiones ahí. El judaísmo, el islamismo y supuestamente el cristianismo, aunque, como siempre le he enseñado, para esa parte del mundo, todo el que tiene una cruz es cristiano. Ellos no hacen distinción de católicos o de protestantes o evangélicos. Pero el Dios de todos ellos es el dinero. Yo vendo, tú vendes y todos vendemos. Y estamos felices. ¿Ok? Y Dios condena a eso a la nación de Israel. Y también en el versículo 12, mira lo que dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan. Escúchame bien, ojo, aguas, como dicen mis hermanos mexicanos, que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Yo le he puesto ahí, digo, eso se llama una negligencia voluntaria, ¿no? Eso es el deísmo. El deísmo es la creencia de que Dios creó todas las cosas, pero ahí las dejó, como decimos en mi país, a la buena de Dios, ¿no? No, Él está en total control de su creación. ¿Estamos? Y los versículos siguientes, del 13 al 18, es una descripción vívida del castigo del día de Jehová. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo. Y escúcheme bien, hermano, qué fuerte es lo que viene ahí. ¿Y su carne cómo?
estiércol. ¡Wow! Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hermano, este es lo que se vio primero ahí, fue la destrucción a Judá, a Jerusalén. Eso aconteció, pero eso fue algo local, pero luego el día de Jehová va a ser un acto mundial. Ya les he enseñado en los libros anteriores que hemos visto. Bueno, falta todavía ver Zacarías. En Zacarías vamos a ver que las 2/3 partes de la humanidad serán cortadas. Yo siempre le he dicho, si la Segunda Guerra Mundial fue horrorosa, como 6 millones de personas muertas, la Segunda Guerra Mundial no le llega ni a los talones al día de Jehová. Las 2/3 partes de la humanidad será cortada. ¿Cuánto es eso? El 66.66% de más de 7.000 millones de personas que actualmente vivimos en este planeta serán cortadas. Casi 5.000 millones de personas. ¡Wow! Por eso quedarán los cadáveres, como dice en los versículos, en Ezequiel 7:19 y en Jeremías 8:2 y en Jeremías 25:33. Es literalmente lo que dice Sofonías. No va a haber tiempo para enterrar a los muertos y van a quedar desparramados como el estiércol. Eso se avecina a la humanidad, hermanos. Aguas. Ahora, Dios nos advierte de ese castigo. ¿Qué tenemos que hacer? Y ahí viene lo bonito. Capítulo 2. Siempre en medio de los juicios, Dios saca su faro de esperanza. Saca su torre fuerte para que venga Él, el valiente, como dice la Escritura. Capítulo 2. Dios en su misericordia advierte al pueblo y lo llama al arrepentimiento. Eso es lo maravilloso de nuestro Dios. Ezequiel dice que Dios no quiere la muerte del impío. En el nuevo pacto también vemos eso. Dios desea que todos procedan al arrepentimiento. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Quizás seréis guardados. ¿Y usted cree que Judá se apercibió? ¿Se arrepintió? No. ¿Usted cree que la humanidad se va a arrepentir? Pastor, no sea pesimista. No soy pesimista, es lo que la Biblia dice. Anhelarán morir y aún renegarán, pero no se arrepintieron de sus pecados, dice Apocalipsis. Y ya está en pasado, como siempre le he enseñado. En Apocalipsis vemos muchos verbos en pasado, porque en la eternidad de Dios ya todo esto está consumado. ¿Sí? 400 años me dio Dios a los cananeos. 430 años, cabalito, como dicen ustedes, así para ser más exacto. Exactamente. Y de todos esos Jebuseos, Eteos, Fereceos, Jereseos y todos esos feos, ¿quiénes nomás se salvaron? A ver, ¿quiénes se salvaron de todos esos en 430 años? Solo Rahab y su familia. Pero ahí está la misericordia de Dios. Dios le dio oportunidad de arrepentimiento. No quisieron. ¿Ok? Seguimos. ¿Qué más vemos en el capítulo 2? Aquí vemos los juicios a las naciones vecinas. En versículo 4, hermanos queridos, el versículo 7 es el juicio contra Filistea. Si ustedes ven en el mapa, ese es un mapa. Yo diría que todos los mapas antiguos no son exactos.
Ya le voy a decir por qué. Pero más o menos ahí sí era la región de Filistea. Tal vez un poquito más arriba. Si ustedes ven Asdod, Ascalón, Gaza. Hoy en día existe Gaza, hoy en día existe Asdod, hoy en día existe Ascalón. Pero Asdod y Ascalón ya no pertenecen a los filisteos, ni a la franja de Gaza. Pertenecen a Israel. Se cumple parcialmente la escritura. Miren lo que dice en los versículos 5 en adelante. Hay de los que moran en la costa del mar, el pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y de hecho, hermanos queridos, los filisteos desaparecieron, se cumplió literalmente. Con todo respeto y amor que le tengo a los palestinos y a los musulmanes, a quienes amo y deseo su salvación también, pero los palestinos no son los filisteos antiguos, ¿ok? Cuidado, aunque Palestian suena parecido, pero no son los antiguos cereteos, ¿ok? Porque los palestinos son árabes y los filisteos vinieron, creo que de la isla de Chipre, si no me falla la memoria, ¿ok? Ahora dice, versículo 6, y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. Escúchame bien, hermanos queridos, esa profecía. Será aquel lugar para el remanente de la casa de Judá. Allí apacentarán en las casas de Ascalón, dormirán de noche, porque Jehová su Dios lo visitará y levantará su cautiverio. Miren el mapa actual. ¿Ok? Vamos acercándonos a la franja de Gaza. Esta es la franja de Gaza, Jerusalén. Y miren, esta es la franja de Gaza. Aquí el límite con Egipto. Y este pedacito de aquí es la franja de Gaza. Ascalón y Asdod y todo esto ahora pertenece a Israel. ¿Se cumple o no se cumple la escritura, hermanos queridos? ¿Ok? Y toda esta zona ahora, hermanos queridos, usted la ve verde porque Israel es el país más tecnificado en riego. Pero años atrás, como dijo Mark Twain hace más de un siglo, todo esto era desierto. Porque así se cumplió la palabra. Y ahora, desde que Dios regresó a Israel desde el 48, es que se está reverdeciendo. Porque se está cumpliendo la palabra. Y vamos a ver el otro extremo con las otras naciones. ¿Ok? Juicio contra Filistea, cuyas tierras serán, escúchenme bien, para el remanente de Dios. El otro juicio, escúchenme bien acá en el mapa ahora, es para las naciones de Moab y Amón. Yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Por tanto digo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Escúchame bien lo que va a ser Moab y Amón: campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto le vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. ¿Qué hizo Moab y Amón para recibir el castigo de Dios? ¿Alguien se acuerda? Si usted está siguiendo la lectura bíblica anual, ya pasó por Deuteronomio y tiene que saberlo. A ver. Según los eruditos, Amón está acá arriba y Moab acá abajo. Yo discrepo un poquito del mapa, porque de acuerdo al libro de Deuteronomio y al libro de Josué, Moisés... ¿Ellos fueron los que engañaron a José? No, esos fueron los gabaonitas. Okay. Pero Moab y Amón no les permitió el acceso a los hijos de Israel. Por aquí no entrará, les digo, no, déjanos pasar, que vamos a pagar hasta la última gota de agua que consumamos. No los dejaron pasar. ¿Ok? Entonces ellos tuvieron que rodear por acá.
muy diferente lo que todos los mapas bíblicos enseñan hoy. Si usted escudriña bien, y le doy gracias a Dios que me ha permitido viajar por esos lugares, ¿no? Pero es claramente, dice, al oriente donde sale el sol. Si nosotros vemos, es que muchas veces leemos esas historias y como, oh, qué aburrido, tantos nombres, que esto, que el otro, que al este, que al norte, que por aquí, que por allá, ¿no es verdad? Pero es interesante, siempre le he dicho, Dios pone todo eso para una razón, para un propósito. Y la ruta de los hijos de Israel fue rodeando estas dos naciones y por aquí entró. Y dice que se sentó frente a Jericó en los campos de Moab. ¿Se acuerdan? La historia de Ruth, los campos de Moab. Moab era verde. Era. Esta es una foto satelital. Aquí es el monte Nebo o el monte Pisga, donde desde aquí Moisés contempló la tierra prometida. Jericó estaba aquí, ¿ok? Y Madaba fue conquistada por Moisés. En la Biblia aparece como Medeba, es la misma. De hecho, en Madaba hay una iglesia donde hay un mapa, ¿cómo se dice? Con esas cositas, un mosaico en donde está la ciudad de Jerusalén, porque toda esta zona era de los hijos de Israel. Pues digo, aquí no quedaba Moab ni Amón, eran los cananeos, Sejón y Og, los reyes cananeos que Moisés destruyó. Estaban. Entonces miren ahora la foto satelital. ¿Qué ven? ¿Verdor o asolamiento? Asolamiento. Se cumple la palabra de mi Señor. Este es el camino. Desde acá abajo veníamos subiendo todo esto hasta Madaba. Y todo lo que veíamos, hermano, era, yo decía, Señor bendito, que ni se nos dañe el carro por aquí. Imagínense quedarnos botados en menos de 100. Gracias a Dios que íbamos en un carro, con toda humildad, el carro del año de mi sobrino, y era carro diplomático, era lo bueno, ¿no? Pero era, mire, seco. Seco. Ortigas, campos de ortigas. ¿Sí ven? Lo único que se ve ortigas. Tormentas de polvo. Y al fondo está Madaba. Esa es la ciudad de Madaba. En medio del desierto. No sé de dónde sacan agua. De pozos de la tierra. Ahí sacan agua porque de ahí no se ve nada verde. Y no sé si... sí. Y ese, miren, esos son los famosos campos de Moab. ¿Cómo están ahora? Y posiblemente este es el monte Nebo y este es el Pisga. Claro, está a una distancia grande ahorita. Desde aquí Moisés contempló la tierra prometida hacia el oeste. ¿Ok? Entonces, vamos a la escritura y vemos que la palabra se cumplió literalmente. Juicio sobre Moab y Amón, vemos la causa del mismo y el remanente heredará tales tierras. Yo estoy convencido, hermanos queridos, que en toda esa zona de Jordania hay mucha evidencia de los hijos de Israel ahí, como la hay en Arabia, porque por ahí pasaron, como la hay en Israel al sur. ¿Ok? Y después en los últimos versículos vemos juicio sobre Etiopía. Miren, hasta Etiopía, tan lejos de Israel. Etiopía, en el versículo 12, si no me falla la memoria, sí. Y el versículo 13, miren lo que dice: extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Siria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedad como un desierto. Oh, Nínive, lo que actualmente es Irak, ¿ok? Son ruinas de Nínive. Ruinas de Nínive. Se cumplió la palabra literalmente. Es rebaños de ganado harán en ella majada, todas las bestias del campo, el pelícano también y el erizo dormirán en sus dinteles, su voz cantará en las ventanas, habrá desolación en las puertas porque su enmaderamiento de cedro será descubierto.
Vamos a la hojita. Juicio sobre Nínive, cuya destrucción se cumplió literalmente en el año 612 a.C. Selah. Paremos y meditemos. Ya muchas de esas profecías se han cumplido, hermano. ¿De qué me sirve eso a mí? El saber que esas profecías se han cumplido. De hecho, cuando Sofonías, y también vemos el libro de, creo que fue Habacuc o Nahum, habla de la destrucción de Nínive. Se cumplió literalmente. Vemos, como le dije a un señor, ahora que estuve fuera, que yo creo en la Biblia porque muchas de las cosas que dice la Biblia se han cumplido, profetizadas cientos de años antes o miles de años antes. Yo le dije, la Biblia dice hace 2700 años que la tierra es redonda. ¿Y hace cuántos años el ser humano descubrió que la tierra era redonda? ¿Hace cuántos años el ser humano descubrió que en el océano hay cordilleras y hay corrientes? La Biblia lo dice en el libro de Job hace aproximadamente 3000 años atrás. ¿Sí ven? La veracidad de la palabra de Dios. Por eso hay que escudriñarlo. ¿Ok? Y por último el capítulo 3. El capítulo 3 empieza con la condición moral de Israel. Un ay sobre Jerusalén. Miren lo que dice Sofonías 3:1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Escúchenme bien el versículo 3 y 4. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Y en el versículo 5 vemos la santidad de nuestro Dios. Hermanos, los encargados de dirigir en santidad al pueblo, de enseñar la palabra de Dios al pueblo, hicieron todo lo opuesto. Le enseñaron al pueblo a adorar dioses falsos. Miren, está 3 y 4. Profetas, sacerdotes, ¿sí? Falsearon la ley. Los jueces, habla de príncipe también acá en el capítulo 1, versículo 8. Y esa es la tónica. Vamos a la hojita. Israel no aprendió la lección y los que debían poner el ejemplo corrompieron al pueblo. Dije ciertamente, me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Hermano, Israel no aprendió la lección. La iglesia hoy en día ha aprendido la lección. Muy poco. Correcto, hermano Sotero, muy poco. Porque ahí es donde cae como anillo al dedo la doctrina del remanente. A pesar de tanta apostasía, pero Dios guarda a un pequeño grupo fiel a Él. Como Dios le dijo a Elías. Tú solo no has quedado, 7000 no han doblado rodillas ante Baal. Y hoy en día, a pesar de todo lo que se ve, también existe ese remanente universal. Y como yo siempre les he animado, y el deseo de mi corazón es que toda mi iglesia, mi familia Emanuel, sea parte de ese remanente universal. Amén, hermano. Y de ahí viene el versículo 8, hermanos queridos. Miren el versículo 8 del capítulo 3. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Hermano, ese es un vistazo a Armagedón. Cuando el Señor reúna a todas las naciones, llegará muy pronto ese día. Y si usted ve las noticias, hermanos queridos, ¿por qué siempre en las noticias aparece Israel?
Israel, recuerden lo que siempre le he dicho, es el reloj profético de Dios. Yo le he dicho a la gente que no cree en el Señor, el día que los israelitas, los judíos construyan su templo, nos vamos de aquí. ¿Ok? Y eso está así. Ya tienen todo listo. Todos los materiales, el candelabro de oro, ya tienen las vacas rojas, están ensayando los sacrificios, tienen absolutamente todo. Si usted gusta, puede meterse a la página en internet, se llama The Temple Institute. Son los encargados de todo lo que es la construcción del templo. Tienen todo el dinero del mundo para construirlo, creo, en 4 meses. ¿Cuál es el único problema? El lugar. Porque según los judíos creen, el lugar donde debe ser construido, donde está actualmente el Domo de la Roca, que eso es propiedad absoluta de los musulmanes y ellos no lo van a ceder por nada del mundo. Porque recuérdenlo, hermanos queridos, Jerusalén es una de las 3 ciudades santas de los musulmanes: Meca, Medina y Jerusalén. Supuestamente para los musulmanes, en Jerusalén, Mahoma ascendió a los cielos. ¿Ok? Y ellos nunca van a ceder ese pedazo de tierra. Eso es la yihad, la guerra santa. Pero mi teoría, como de algunos eruditos, es que ahí no fue el verdadero templo. Y la arqueología, los descubrimientos están dando luces al sur de la explanada. Ya fuera de la pared de la explanada, hacia el sur hay un buen pedazo de tierra. Y ahí han estado excavando hace 15 años atrás y, oh sorpresa, están encontrando monedas del templo de Salomón. ¿Ok? Entonces, si ellos descubren que ahí era el lugar del templo, es propiedad de los judíos eso. Así que construyen ahí al ladito de la pared sur de la explanada. No sabemos, ¿ok? Pero cuando se construye eso, porque ya el anticristo está aquí. ¿Ok? Israel no aprendió la lección, vamos a la hojita, y los que debían poner el ejemplo corrompieron al pueblo. Y el versículo 8 es el presagio de la batalla de Armagedón. Y versículo 9 al 20 es lo más hermoso. Aquí viene el final feliz, ¿no? Como en las películas, ¿no? Pero aquí esto no es película, esto va a ser realidad, hermanos queridos. ¿Sí? El final feliz es de que el versículo 8 presagia la batalla de Armagedón, que es la antesala al establecimiento del reino milenial. Cristo viene a vencer a todas las naciones rebeldes que se levantarán contra Jerusalén y de ahí establece su reino milenial. Apocalipsis 19 del 11 al 21 lo pueden leer. Y de ahí viene la restauración y bendición del remanente de Israel en el reino mesiánico. Vemos eso también en Zacarías 8, del 1 al 8 y en otros pasajes más, pero para muestra basta un botón, ¿no? En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán. La hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí. Porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará con amor, se regocijará sobre ti con cánticos.
Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea, recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Aleluya. Hermanos, esta profecía comenzó a cumplirse desde el 14 de mayo de 1948, cuando Dios establece la nación de Israel, comienza a reunirlos, y de hecho siguen reuniendo. Hay ministerios que levantan fondos para traer a judíos de Rusia, de otros países, gente, judíos pobres, que no tienen posibilidades en esos países, para que les paguen el pasaje y vengan a Israel. Y en Israel tengo entendido que a todos ellos por un año les dan de todo, bueno, a la medida de las posibilidades, ¿no? Y le enseñan a hablar el hebreo. Es el lenguaje básico, o el lenguaje reglamentario, por así decirlo, de la nación de Israel. Y le dan su papel y todo eso. Pero hermanos queridos, este libro de Sofonías nos enseña algo muy grande para nosotros hoy en día. ¿Qué creen? Lo que dije en los primeros puntos, mi amor. Sí. Hermano, la soberanía de Dios, Dios cumplirá su palabra. Nos guste o no nos guste, Dios cumplirá su palabra. Y como iglesia debemos de estar apercibida. Porque como siempre le he dicho, hermano, nuestro peregrinar en este mundo es tan diminuto comparada con la eternidad que nos espera. Y enfoquémonos en lo eterno, con miras a lo que va a venir. El tiempo se está acortando más y más y más y más. Tenemos familiares, tenemos amigos que aún no conocen de Cristo. No importa si lo rechazan, no importa si le critican. Como dice la Biblia, oblígalos a entrar. Que el Señor nos dé de su gracia para poder alcanzar a más personas, porque su venida está a las puertas. Dios me los bendiga grandemente.